Está don José Alberto Meléndez y nos va a hablar sobre midiendo la medida. Sí, bueno, midiendo la medida, es que en algún punto quiero llegar al teorema de Radon-Nikodym y ahí es comparar medidas, así que por ahí el nombre, además que es un bonito juego de palabras. Bueno, hay como dos frases muy bonitas. La primera es más sentida para un matemático que dice, ah, sí, claro, debe ser cierta. Y la segunda, pues, es más fisicosa. Y bueno, se me hizo bonitas ponerlas. Pues la primera es Peter Lax, un matemático todavía vivo. Y pues tenemos que establecer varias cosas, que significa integral de Lebesgue, espacios de medida para poder decir, bueno, ¿y qué es L1? Para poder entender esa frase. Entonces, pues, ¿en qué nos vamos a concentrar? Vamos a hablar sobre espacios de medida y ya que estamos allí, una breve incursión en las paradojas de la teoría de la medida. Después navegaremos en aguas obscuras de las integrales y al final el teorema de Radon-Nikodym. Si digo Nikodym-Radon, lo siento, si es como siempre lo equivoco. Entonces, una pregunta clave es ¿qué es medir? Y aunque así no se originó la teoría de la medida, en realidad la gente estaba, o sea, la teoría de la medida viene de otros lados, viene de problemas del análisis en sí mismo, problemas de análisis de Fourier y convergencias de núcleos de ciertas funciones. Bueno, la gente se preguntó si podíamos definir qué es medir. Y sucede un poco como la topología. La pregunta ¿qué es forma? Se puede reformular en la pregunta, la topología responde la pregunta ¿qué es forma? Y la respuesta es no. Y en este caso una teoría de la medida tampoco responde qué es medir, pero sí nos acerca a cosas. Entonces la respuesta la respuesta fisicosa es comparar. Y la respuesta más cercana a nosotros es unos espacios de medida. Por ejemplo, supongamos que tenemos un campo, así como una montaña, y que nevó. Entonces, aquí está la nieve. Queremos ver la cantidad de nieve en cada punto, bueno, en cada región. Eso sería algo cercano a lo que entendemos por medir. Pero, ¿qué es lo que haríamos? Primero, pues nos concentraríamos en figuras simples, por ejemplo, en cuadrados, y supongamos que podemos medir la cantidad de nieve en ese cuadrado. Pero si podemos medir la cantidad de nieve en este cuadrado, pues no sería tan exótico suponer que lo podemos medir en triángulos o en polígonos. ¿Qué hay en el fondo de esta discusión? Así puesto, que es un problema histórico, el problema de área y volumen, es que una teoría de la medida nos está hablando sobre cantidades que tienen una densidad, en este caso es la densidad de nieve, y que en el caso de los probabilistas les llaman distribuciones, y estas cosas están bajo ciertas regiones simples que queremos que se vayan extendiendo para hacer procesos límite. Por ejemplo, si podemos hacer el cuadrado, entonces podemos hacer un cuadrado que circunde a otro, y haciendo procesos límite podemos medir la cantidad de nieve sobre un círculo. Estas ideas de qué es medir son como nuestros deseos. Queremos que la noción de medir, que está indicada por esa B caligráfica, satisfaga estas propiedades. La primera nos dice básicamente que el espacio en sí es medible, equivalentemente que el vacío es medible, y bueno. La segunda nos habla sobre los complementos, lo cual no es tan difícil. Bueno, si podemos medir esta región y podemos medir el espacio, parece lógico suponer que podemos medir esta, ¿no? Si podemos medir esta región y esta otra región, podemos medir las dos. Y la cuarta es lo que hace la teoría que los procesos límites pues, se valgan. Si tenemos una sucesión de cosas medibles, una sucesión anidada, una cadena de estas cosas, pues su límite también va a ser medible. O dicho de otra manera, si tenemos una cosa que vaya así, así, así,
así, y bueno, y poco a poco vaya llenando cierta región, entonces el límite también vamos a poder medir. Ahora, esos 3 deseos que tengan los conjuntos medibles, pues en realidad no es lo que tenemos en la práctica. En realidad lo que tenemos en la práctica es un subconjunto de eso que sirve como una base. En este caso, pues podrían ser cuadrados y con eso, bajo los ojos de Euclides, podríamos hacer muchas medidas. También estas nociones de conjuntos medibles se enlazan con la noción de una función medible. Una función medible, lambda, satisface esos axiomas. Primero, pues que con nuestra idea de que las medidas sean no negativas, si puedes medir cosas disjuntas, pues la medida, o sea, si puedes medir este y este, la medida de estas dos debe ser la suma de las medidas de estas dos. Y bueno, la 3, que es una propiedad de semilinealidad, de semicontinuidad, perdón. Y esto es lo que pedimos, que satisfaga una noción de espacio de medida, que tengan subconjuntos medibles y ciertas funciones que sean bonitas. Bueno, esos deseos se reflejan en esa definición. Un espacio medible es un conjunto, es eso, es un conjunto que tiene ciertos axiomas, o es un conjunto y una familia de subconjuntos, que la familia de subconjuntos tiene ciertos axiomas que si está A, entonces está A complemento, está el vacío. Los axiomas nos recuerdan mucho a un espacio topológico. Y también esta noción de función medible debe ser aditivamente contable, o contablemente aditiva, perdón. Tal que, a ver, pues esto de si tienen una cosa así, y una cosa así, y otra cosa así, y un montón de restas regiones, tantas como n, y si ellas no se tocan, entonces la medida de todas ellas, por ejemplo, es igual, la medida de todo ese conjunto, de la unión disjunta de esos, pues es la suma de cada una de esas medidas. De nuevo, lo que hay en el fondo pues es un paso al límite que hace que las nociones de teoría de la medida pues se vean bonitas. Bueno, entonces ya que tenemos una noción de espacio medible, siento que, o sea, bueno, los axiomas no son ahorita importantes. Realmente lo que me interesa es llegar, bueno, avanzar, porque si nos detenemos mucho a explicarlos, pues ahí nos vamos a quedar. Entonces, cosas medibles, espacios medibles, pues R. R, y tradicionalmente la medida de R, los conjuntos medibles son los borelianos. Ahorita básicamente es una familia que viene de conjuntos abiertos, y la medida de un intervalo, por ejemplo aquí está R, la medida del intervalo AB es B menos A. Y esta es la famosa medida de Lebesgue. Hay que hacer unas precisiones, pero básicamente eso es. Una medida ya no tan aburrida en R, bueno, no, sí. Bueno, algo más curiosa es la siguiente medida, es la medida probabilista, o la medida normal estándar. Pues ya los probabilistas han de estar felices con esa cosa cuando se la encuentran. Y pues otra es si tenemos un conjunto finito con k elementos y consideramos a esta como medibles los subconjuntos de este conjunto, entonces ahí tenemos ciertos pesos, podemos definir esta medida de los subconjuntos poniéndole pesos, y esta es la medida de conteo ponderada, que es la base de la probabilidad discreta o de la combinatoria discreta. Bueno, ahora, bueno, aquí hay una bonita analogía que me gustó y dije, si la estrella del norte es como el rumbo hacia donde debemos ir, la estrella del sur debe ser como la parte, bueno, la parte austral en la cual nos reflejan muchos miedos. Estos miedos es esto, son las paradojas. ¿Será que uno puede medir cualquier subconjunto de R o de Rn? Bueno, ¿qué significaría eso? Que si tenemos una función que tenga ciertas características bonitas y todo, las características de lambda, pues la respuesta es no. Casi. Y ahí hay un juego de palabras, depende de tu elección. O bueno, depende de elección.
en el sentido de que si aceptas axioma de elección, hay conjuntos que no son medibles. Y si, o sea, todo, de hecho hay una equivalencia, todo conjunto no medible viene de un proceso por el cual se tomó cierta elección y elección fuerte. Y bueno, el ejemplo, el paradigma es el conjunto de Vitali. Para el caso, lo que importa es que existen conjuntos en R que se ven muy bonitos. Bueno, otra vez. La medida de cierto conjunto en R debería tener ciertas propiedades. Por ejemplo, ser invariante bajo las transformaciones euclidianas. Pues, si tienes un conjunto y lo mueves o lo trasladas, entonces ese conjunto debería tener la misma medida. Si lo rotas, debería tener la misma medida. Todas esas propiedades pues, son inconsistentes. O bien dicho, en ZFC, en las matemáticas usuales, Zermelo-Fraenkel Choice, tenemos que no existe, bueno, con Choice existen subconjuntos no medibles y el conjunto de Vitali es el paradigma de lo no medible, pero claro, existen otros. Y ahí aparece otra paradoja, que es la paradoja de Banach-Tarski, que básicamente dice que si debilitas las nociones de función medible a que no sume sobre cosas numerables, sino simplemente cosas finitas, aún así existen subconjuntos patológicos. Y tanto, bueno, tanto como una esfera. O sea, para dimensión mayor o igual a 3, aceptando elección y aceptando que existe una medida que satisface ciertos axiomas, que tiene las ideas de que puedes medir cualquier subconjunto, que es invariante bajo isometrías, que la medida del cubo o de la unidad, por ejemplo, la medida entre el 0 y el 1, bajo esta idea, es 1. O la medida de un rectángulo en R2, pues es 1. Con esos axiomas y aceptando y debilitando a que no se hagan sumas numerables, sino simplemente sumas finitas, pues aún así es inconsistente. Y la paradoja dice que puedes tener una esfera, de hecho es un teorema, no es una paradoja, matemáticamente no es una paradoja, pero es un resultado contraintuitivo, en ese sentido es una paradoja. Puedes tener una bolita del tamaño de, no sé, de un chícharo y lo puedes partir de cierta manera con una cantidad finita de partes de tal manera que puedes hacer la Tierra. O sea que lo que demuestra es que pues, es la idea de medir todos los subconjuntos de R no se puede. O sea, no se puede ni a patadas. Entonces se tiene que debilitar. Bueno. Esos son el preámbulo en donde tenemos que andarnos cuidando en las paradojas y por eso tenemos las ideas de espacio de medida, que son los conjuntos en donde sí tienes todas estas propiedades bonitas, en donde se satisface, donde no aparecen cosas patológicas. El conjunto de Vitali, pues sí, es bastante patológico. Pero con estas ideas, y hay algo pues, en el ambiente, es ¿qué significa ser pequeño en matemáticas? Pues depende del contexto. Bueno, y en el análisis, ¿qué significa ser pequeño? Pues hay varias nociones de pequeño. Por ejemplo, una cantidad numerable en un conjunto no numerable, pues es pequeño. Parece lógico suponer que n o q en R pues es pequeño. Esa es una primera idea de lo pequeño, utilizando la noción de cardinal. Entonces, algo, bueno. Otra noción de pequeño es una noción topológica, que pues la estudió Baire y se dice que es un conjunto magro de primera categoría. Y bueno, y la siguiente es la noción de ser nulo o tener medida cero. O sea que si un conjunto es pequeño a los ojos de la teoría de la medida si su medida es cero. Entonces la pregunta es, ¿existe un conjunto pequeño a los ojos de la teoría de la medida pero grande a los ojos de la topología? ¿Existe una noción de pequeño a los ojos de la topología pero grande a los ojos de los cardinales? La respuesta es, si es contable, entonces entonces es magro y es nulo. Si es magro o si es un conjunto de primera categoría, no es nulo, y si es nulo, no es magro. Entonces las ideas de lo pequeño pues no encajan bien. Entonces, bueno, estos son como
paisajes en donde ¿qué ese demonio significa medir algo pequeño? Pues depende. Bueno, así puesto, parecería que todas nuestras nociones de conjuntos medibles son bastante patológicas. O sea, parece que estas ideas de lo pequeño, de lo grande, dado que la familia de conjuntos medibles, pues resultaría ser una cosa bastante abstracta o bastante difusa, o sea, una cosa que existe, pero quién sabe cómo es. Y pues el deseo de Littlewood era que estas nociones de conjuntos medibles no son tan exóticas, sino en realidad son cosas que, salvo conjuntos pequeños, y pequeños en el sentido de nulo, entonces los conjuntos son medibles si son por ejemplo en R, un conjunto es medible si es una unión finita de intervalos, es casi una unión finita de intervalos. Entonces esto nos regresa a la intuición de qué cosa significa ser medible. Una cosa significa ser medible si pues, se ve como casi como una unión finita de intervalos. Entonces no, o sea, vuelve otra vez a la Tierra, algo intuible. Luego, pues también la noción de función medible, también podríamos decir, entonces, ¿qué es esto? Pues no es tan exótico, es una función que es continua, pero casi siempre o casi donde sea. Y el último principio, o el último deseo, es que esta teoría resulte ser útil, no simplemente una curiosidad, un aspecto filosófico. Y básicamente es lo que dice esto. Y bajo esta noción, bajo este principio, pues aparecen teoremas fuertes de teoría de la medida que se utilizan constantemente en parciales, en todo el análisis. Y bueno, resulta ser que estos tres principios o tres deseos son teoremas. Hasta aquí, ahora sí ya me voy a poner un poco más lento. Y tengo que regresarme a una noción, a la noción de morfismos en espacios medibles. Entonces, pues, dado un conjunto, y bueno, dado un espacio entiende un conjunto y una estructura, o sea, un conjunto con, no sé, por ejemplo, G un conjunto y una función suma, entonces decimos que es un espacio en el sentido de que es un grupo si satisface ciertos axiomas, entonces así, dado un espacio, siempre nos interesa saber los morfismos, o sea, que hable, que diga algo, y cuáles son los morfismos en espacios de medida. Entonces, supongamos que tenemos a X y a mu, a Y y a nu, espacios de medida. ¿Qué significa que un morfismo entre estos dos espacios? Pues significa que, dada la sigma-álgebra es una noción también muy parecida a la topológica. Si algo es medible aquí, si A es medible aquí, entonces su imagen inversa es medible aquí. Esa es una noción de morfismos en espacios de medida. Sé que esta parte, bueno, ahora sí ya irme más lento. Con todas estas nociones, lo que nos interesa ahora es tener una teoría de la medida bonita en R. Una teoría de la medida que recupere todo lo que sabemos sobre integrales, sobre series de potencias, todas estas nociones, con una bonita teoría de la medida. Bueno, resulta ser que, aunque sabemos que es una teoría de la medida, no hay una única teoría de la medida en R, ni siquiera en R, aunque tradicionalmente la teoría de la medida que se le atribuye es la que viene de los abiertos, que son los borelianos, que es el conjunto de los espacios, la familia de subconjuntos medibles que provienen de abiertos, pero hay otra. Estas familias de conjuntos medibles se les llaman sigma-álgebras. Entonces, y lo que trabajamos casi siempre son espacios compactos y Hausdorff. Eso es lo que uno trabaja en la vida real y no trabaja en espacios tan exóticos. O sea, regularmente te paras en algo
amistoso y donde puedes separar puntos, o sea, en algo donde todavía tengas una intuición clara, por ejemplo, una variedad compacta, y ahí te preguntas qué significa ser medible. Pues medible puede ser que sus funciones continuas sean medibles, y la sigma álgebra que satisface eso, pues es la sigma álgebra de Baire. En contraste, la sigma álgebra de Baire es la generada por los conjuntos abiertos, ¿vale? Bueno, ahorita voy a regresar a todo eso. Ahora, hay dos caminos para llegar al teorema de Radon-Nikodym. El camino visto con espacios de medida, que vamos construyendo todo, que primero empiezas con un conjunto, una pirámide de subconjuntos, esa cosa tiene una estructura de sigma álgebra, después defines qué significa función medible, después defines o sea, haces toda esta construcción clásica y bella, pero existe el otro camino, que es el del principio de la cita de Peter Lax, que es, en lugar de hacer de qué fue primero, el espacio de la medida, qué tal que definimos como primero, como nuestra noción inicial, una integral, y con eso recuperamos todo lo demás. Pues, ¿qué significa entonces ser integral en contextos en donde sí sabemos que es integral? Pues, por ejemplo, funciones de R en R. Tomamos este caso. Supongamos que sabemos qué son las sumas de Riemann, sabemos integrar aquí, todo es bonito. Queremos generalizar esta noción de integral, espacios de Rn o espacios, de hecho, lo natural, aunque sea un exótico, son espacios de Banach, no necesariamente de dimensión finita. O sea, regularmente los que nos interesan son de dimensión infinita. Entonces queremos tener una idea de qué es medir en espacios de ese estilo, en chunches gigantemente, bueno, de dimensión infinita, pero o sea, no por ello son exóticos, o sea, son los más naturales. Entonces, aquí tenemos una noción de integral que tiene ciertas características. Una de ellas es que para cualesquiera dos funciones satisface esto. Esta noción pues, es la noción de que es una transformación lineal. ¿En qué espacio? En el espacio de funciones continuas. O se puede generalizar, de hecho es más general que ese espacio. Pero bueno, para el caso con un espacio relativamente pequeño que son las funciones continuas, la integral satisface eso. Aquí estamos trabajando sobre un espacio acotado y cerrado, porque podríamos tener cosas de este estilo. Y ahí las nociones de integral pues no jalan. Entonces, utilizando esta noción de integral, pues se generaliza y decimos que una noción de integral en un espacio compacto y Hausdorff es este funcional positivo que tiene estas propiedades, que es un mapeo lineal en este sentido y que tiene otra cosa que también se vale para R. Por ejemplo, si una función es no negativa, su integral es no negativa. ¿Sí? O sea, si tenemos una función así y en cierto pedazo sabemos que vale negativo, entonces su integral es negativa, y si en cierto pedazo es positiva, pues su integral va a ser positiva. Esta se vale en R y lo deseamos lo pedimos o definición para esta noción de integral en espacios más generales, que son las funciones continuas que van a R sobre un espacio razonable. Bueno, estos mapeos, el conjunto de todos ellos, pues resultan ser un espacio vectorial con una norma. Cosas técnicas de cuál es la norma. Pero ya que tenemos esto, entonces tenemos la noción de completación del espacio. La noción de completación del espacio también, bueno, hay una aparición de estas nociones cuando estás estudiando la construcción de R. Cuando estás construyendo R tienes Q y le pegas las asociaciones de Cauchy. Entonces ya creas un conjunto que no tiene hoyos. Haces lo mismo aquí, pero con esta norma. En R tienes el valor absoluto,
Pues aquí en este espacio, en el espacio de las funciones lineales, haces esa construcción con esta norma y te da esto, L1. Entonces ya sabemos de la cita quién es L1 de X el espacio y L el conjunto de estos funcionales lineales. Y esto, pues la completación de esto, ya esto es nuestro bonito L1 de X. Ahora, habíamos partido de un espacio de la medida, después de manera muy tramposa llegué a una noción de integral a través de una definición intrínseca de qué satisface una integral, pero cómo una teoría de la medida y esto se relacionan. Pues este teorema nos dice que entre esto y las funciones medibles existe una biyección. Y ahora, funciones medibles a los ojos de Baire y a los ojos de Borel. Hay versiones de este teorema para ambos sigma-álgebras. Ya que sabemos eso y casi llegando al teorema, o sea, en el preámbulo del teorema, tenemos que ver una noción complicada, que de hecho yo la sigo pensando y no atino a la naturaleza de esto, que es la dualidad, o que es la dualidad matemática. De hecho, incluso la dualidad filosófica es interesante, o la dualidad categórica. Pero en el contexto de espacios vectoriales, sí sabemos que es dual. Dado un espacio vectorial, B, su dual es el conjunto de funcionales lineales. A ver, me acuerdo aquí. Tomamos, por ejemplo, a R2. R2 asterisco o este símbolo son los funcionales lineales que van de R2 a R. O sea, es el conjunto de funciones que toma un vector y le asigna un número real. Por ejemplo, R. Bueno, estos tienen otros nombres, aparecen como esto. ¿Vale? Entonces, esa es la noción de dualidad. Ahora tenemos que ver esta cosa, este último chunche que es el último que necesitamos. Y para eso necesito otra vez dibujitos. Pensemos en funciones continuas y pensemos en una sucesión de funciones continuas. Si no le pides nada adicional, sea Fn una sucesión de funciones continuas que converge puntualmente, es decir, que Fn de x converge a f de x. O sea, tienes una sucesión de funciones continuas y las evalúas, y al evaluarlas, a este proceso le llamas a f. Si estas son continuas, ¿esta es continua? La respuesta es no. Pero si tienes un conjunto compacto y tienes esta cosa, entonces, ¿se vale esto? La respuesta es tampoco, pero tienes algo más. Si tienes un compacto y una función en ese compacto, entonces su imagen directa es un compacto, lo que significa que este es un conjunto cerrado y acotado. Y entonces tiene máximo y supremo. Si tiene máximo y supremo, podemos definir una noción de norma en este espacio. Y en este espacio de las funciones continuas, en un compacto, con esta norma que toma la norma de f en K, bueno, aquí K es el supremo de los f de x con x en K. Esta norma es completa en este espacio. Hay otra norma relacionada en este espacio que es esta. Esta, la integral. Bueno, con esta norma es completo y con esta norma no.
pero su completación es esta. Entonces, uno diría, bueno, pues si esta es completa, pues debe tener características bonitas. Pues sí, pero estás en dos contextos distintos. Uno estás en el contexto de teoría de la medida y esta cosa es en el contexto de espacios medibles en R. Entonces, ¿cómo puedes decir que los puedes comparar o los puedes armonizar? Pues los armonizas de esta manera. Decimos que dos funciones son esencialmente la misma o mu esencialmente la misma si la norma supremo de estas dos cosas es igual a 0 casi siempre, o en el sentido de mu. Es decir, que existe un conjunto en donde el conjunto en donde eso no se vale es de medida 0, o mu 0, o es nulo a los ojos de mu. Bueno. Entonces, ya que tenemos a esta cosa, a L infinito de X, que este conjunto es, de nuevo, tienes las funciones continuas con esta norma. Entonces dices que dos funciones son iguales o esencialmente la misma, o haces una relación de equivalencia si el supremo de todos esos es 0 casi siempre, o mu casi siempre, y este espacio es completo. Por otro lado, tienes este espacio. ¿Qué tal que defines una función de aquí para acá? Se ve más bonito en C. Bueno, o sea, podemos medir cosas en R, cosas en C y cosas en un espacio de Banach. Las pruebas son más bonitas, más cortas en espacios de Banach que en R. Y nada nos cuesta hacerlo en C o en R. ¿Por qué tradicionalmente medimos cosas con R? Porque tiene una estructura de orden completo y lineal. C no tiene, y bueno, un espacio de Banach arbitrario, por ejemplo, R23 no tiene esta noción de orden total u orden lineal. Por eso tradicionalmente medimos en R. Sin embargo, las medidas en C no simplemente es una generalización abstracta, aparecen en cuántica como algo muy natural. Entonces, tenemos dos, y bueno, y ahorita voy a explicar por qué lo hago en C. Tenemos esta y esta. Este espacio y hago una función que toma una cosa aquí, una cosa acá, y le asigne esta, la integral de esto. Así visto, tiene una característica que recuerda algo al teorema de representación de Riesz. ¿Qué dice el teorema de representación de Riesz? Dice que si tienes todo funcional lineal está en correspondencia con una forma bilineal. Perdón, una forma bilineal está en correspondencia con un funcional lineal. Básicamente se está relacionando el producto punto con funciones lineales. Esto tiene esta estructura. Pues no es sorprendente entonces que el teorema de Radon-Nikodym nos diga que si sea el análogo al teorema de Riesz en este contexto, que si tomas un conjunto aquí, ¿cuáles son los funcionales lineales de este conjunto? Pues eso nos identifica, o sea, la pregunta inicial o la pregunta medular es esta: ¿quién aspira a ser un elemento de aquí, un elemento del dual de este espacio? Este espacio es muy grande y bestial, o sea, es un monstruo, pero podemos decir bajo algunos de sus elementos. ¿Cómo? Pues podemos hacer que estos se identifiquen con algunos de aquí. Entonces este espacio, aunque es bastante bestia, podemos podemos identificar ciertos elementos más amistosos. Y así nos gustaría, el sueño sería que pues tuvieras una
un regreso denso. Entonces podríamos decir quién es este. Pero eso es un sueño, no se tiene. Entonces, bueno, una definición técnica básicamente dice que si tienes dos medidas en un mismo espacio, una es pequeña con respecto a la otra o absolutamente continua con respecto a la otra, si un conjunto es pequeño con respecto a esta medida, implica que es pequeño con respecto a esta otra. Una cosa ahí técnica. Entonces, ¿qué dice el teorema de Radon-Nikodym? Dice, dada una medida finita positiva y muy absolutamente continua, podemos identificar ciertos elementos de aquí con esta medida. O sea, el teorema de Riesz establece esto. Los que satisfacen las primeras hipótesis viven aquí. Y si vive aquí, podemos decir que existe una función acá, f de L, tal que se tiene esto. Algunos dicen que el teorema de representación de Riesz es un teorema fundamental del cálculo. No estoy tan de acuerdo, en cierto sentido sí, pero eso es como preguntarnos por qué se vale el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es lo que está en el fondo? Pues es una correspondencia entre un espacio vectorial y su bidual. En ese sentido de correspondencias entre duales y biduales, pues sí, está identificando espacios con duales, pero decir que es un teorema fundamental del cálculo, pues no me estoy de acuerdo. Y bueno, este teorema en realidad es un primer paso dentro de una gran margen de teoremas tipo Radon-Nikodym, que esos teoremas se generalizan pero para sigma-álgebras, por ejemplo en espacios de Banach, en medidas de otras índoles, en medidas que le vas metiendo variaciones al concepto central. Entonces, para esos espacios tienes la noción de un teorema análogo de Radon-Nikodym. Si se dan cuenta, es algo parecido a el teorema bueno, muchos teoremas, al teorema de la función implícita. Para muchos espacios tienes un teorema de la función implícita. Para muchos espacios tienes un teorema de Radon-Nikodym. Entonces hay espacios que se dice que satisfacen la propiedad de Radon-Nikodym si se tiene una estructura de este estilo. Bueno, eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Si no, no sé si tengas alguna pregunta para ellos. Sí. A ver, eso se popularizó en internet. ¿Por qué el siguiente argumento es falso? Supónganse que quieren medir la distancia de la diagonal. Para medirla, este es un cuadrado unitario, pero es un cuadrado. Para medir esta distancia, imagínense que hacen esta construcción. Se camina para acá, camina para acá, camina para acá y camina para acá. Entonces dicen, pues si este es un cuadrado unitario, caminar para acá es un medio. Caminar de aquí para acá es un medio. Caminar de aquí para acá es un medio. Caminar de aquí para acá es un medio. Entonces, caminar todo esto es igual a caminar 2. Ahora, imagínense que lo hacen de esta manera. O sea, camina para acá, camina para acá, camina para acá, camina para acá, para aquí. O imagínense que lo hacen de esta manera. O sea, hacen este recorrido. ¿Qué es lo que se está viendo? Que cada vez se tiende a la diagonal del cuadrado. Y en cada uno de esos pasos, la longitud del trayecto es 2. Entonces, ¿cuál es el error en ese argumento? Sí, o sea, esta sucesión de curvas converge a la diagonal. La sucesión de curvas tiene longitud 2 y la diagonal tiene longitud raíz de 2. Entonces, ¿dónde está el fallo? Hay una variante de este teorema, de esta paradoja,
utilizando esto, que van aproximando al círculo con cuadraditos. Respuesta. Entonces es que, bueno, no sé si tengo que... O sea, la recta siempre es continua. O sea, la recta es continua. Sí. Pero si vas haciendo los triangulitos así, 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 nunca, o sea, al final como que el límite. Ajá. Que diga, la recta es como es derivable. Ajá. O sea, la puedes derivar. Y si vas haciendo los triangulitos así, así. Sí, de hecho por ahí va la respuesta, es cercano a eso. Se puede derivar. Entonces, como que no son lo mismo. O sea, sí va por allí, pero pues no, o sea, no es la respuesta así como el punto medular. Pues ya se las digo y les hago otra pregunta. En general no se tiene esto. Y toda esta teoría nos dice condiciones para lo que sí se tenga. Por eso hay que ser así tan quisquillosos con toda esta teoría. Y bueno, si quieres, bueno, otra pregunta. A ver, híjole. Un conjunto, sí, ya sé. Algo de cálculo 4. Una función es Riemann integrable, sí, solo sí. No, claro que no. El conjunto de discontinuidades, sí, tiene medida cero. Agradecemos de nuevo a